Noticentro 1, CMI. Colombia prepara compra masiva de vacuna anti-COVID de Pfizer. Preparan campaña de vacunación para 20 millones de personas. 4 de cada 10 personas no están dispuestas a vacunarse, dice el DANE. Reino Unido arranca vacunación anti-COVID el próximo lunes. Gobierno insiste en no pedir prueba COVID a viajeros. Pide a juez aclarar fallo. Ultimátum a comerciantes de San Victorino por aglomeraciones. En riesgo madrugón. Angustioso rescate de pasajeros de taxi arrastrados por arroyo en Cartagena. Alistan construcción de aulas móviles en San Andrés y Providencia. 49 funcionarios investigados por corrupción en plan de alimentación escolar. El país se raja en lucha anticorrupción. Revela informe de Transparencia por Colombia. Fiscalía a ofrecer disculpas y a indemnizar al almirante Arango Bachi. Familiares de víctimas de falsos positivos cuestionan a la JEP. Piden expulsión del general Montoya. Alerta en la red. 32.000 víctimas de ciberdelitos en este año. Fondo Monetario alista desembolso de 5.300 millones de dólares a Colombia. ONU reconoce propiedades medicinales de la marihuana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia se alista para iniciar lo antes posible una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus. El gobierno dispuso los recursos para comprar las primeras 10 millones de dosis de Pfizer. El ministro de Salud ya trabaja en la logística. El Ministerio de Salud está alistando desde ya una campaña de vacunación masiva que planea iniciar lo antes posible para combatir el COVID-19. El plan es vacunar en 2021 20 millones de personas. Y que la idea es empezar a vacunar lo más pronto que se pueda. Lo más pronto que se pueda depende de la aprobación regulatoria, depende de cómo se están comportando las vacunas y depende de cuándo estén disponibles en el país estas vacunas. Para comprar las primeras vacunas, el Ministerio de Hacienda expidió una resolución que establece recursos para adquirir 10 millones de dosis a Pfizer por un costo aproximado de 437 mil millones de pesos. El precio de cada vacuna estaría rondando los $12. Colombia tiene una estrategia para la adquisición de vacunas que incluye una evaluación técnica de las mismas. El mecanismo de COVAX con 180 países que lo que busca es equidad en la adquisición de vacunas a un muy buen costo y las mejores. Las farmacéuticas plantearon en un foro virtual de AFIDRO una regulación sanitaria de emergencia para que las licencias se puedan tramitar rápidamente. Que le permita al gobierno evaluar y conceder autorizaciones y registros para vacunas, para nuevas moléculas y también para tratamientos de manera expedita. Estos marcos existen en muchos lugares del mundo para aprobar de manera acelerada el uso de medicamentos o vacunas en contextos como el que estamos viviendo actualmente, un contexto de pandemia. Ya están identificados los grupos de población con prioridad. Principalmente personas de la tercera edad. Por eso se han establecido prioridades y las personas mayores de 80, luego de 75, 70 y los trabajadores de la salud o los trabajadores de los centros de ancianos son las personas que primero recibirán esta vacuna. El Ministerio de Salud confía en que la adquisición de más vacunas a través del llamado mecanismo COVAX pueda realizarse mucho antes del mes de junio, que era lo que estaba planteado inicialmente. Pero en Colombia, 4 de cada 10 personas no están interesadas en vacunarse contra el COVID-19, según lo revela una encuesta realizada por el DANE en 23 ciudades. Una encuesta del DANE refleja un creciente y preocupante desinterés de la población en torno a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible. A la pregunta, ¿estaría usted interesado o interesada en aplicarse la vacuna contra el coronavirus? El 57,5% de los encuestados afirmó que sí y el 42,5% que no. La verdad no me vacunaría porque pues detrás de todo esto hay mucha cizaña y mucha situación que uno realmente no la conoce, la desconoce. Yo me vacunaría porque pues es uno de los medios científicos que brindan seguridad para el ciudadano. A la misma pregunta, las mujeres contestaron que sí en un 53,3% y que no en un 44,7%. ¿No le da miedo vacunar? No.
No le tengo miedo a la vacuna. Por ciudades, Cali fue la capital departamental donde un mayor grupo de la población dijo que no está interesado en vacunarse contra el COVID-19, seguida por Ibagué y Pereira. Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus y comenzará a aplicarla a sus ciudadanos desde la próxima semana. Mientras tanto, Rusia también empezará una vacunación a gran escala con la llamada Sputnik 5. Los reguladores sanitarios británicos le dieron luz verde al uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Una aprobación que trae consigo un ambicioso plan masivo de vacunación que empezará desde la próxima semana con una partida inicial de 800.000 dosis. Este fármaco es un 95% efectivo y se necesitan 2 inyecciones por persona para obtener la inmunidad, aunque debe mantenerse a una temperatura extrema de menos 70 grados. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que comience la vacunación masiva de la población con la Sputnik 5, empezando por los médicos y los profesores. Y hoy también se conoció la hoja de ruta que seguirán las autoridades de Estados Unidos para distribuir millones de vacunas contra el COVID-19 desde finales de este mes. El plan de vacunación tendrá como punto de partida un lote inicial de 40 millones de dosis para vacunar a 20 millones de personas a inicios de enero, dado que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna requieren una segunda inyección. Se empezará con 3 millones de adultos mayores que viven en asilos, así como la mayoría de trabajadores de salud del país. Entre febrero y marzo, los siguientes grupos prioritarios serán las personas mayores de 65 años, aquellos con factores de riesgo y trabajadores esenciales. Una excepción a esta segunda ola de receptores serán las personas que contrajeron el virus, dado que son inmunes a él, al menos por un periodo de tiempo. El total de dosis mensuales podría llegar a los 150 millones en marzo. Entre abril, mayo y junio, incluso las personas que no califican como una prioridad podrán acceder al fármaco y se espera que la mayoría de estadounidenses ya estén vacunados antes del verano. Colombia reportó un aumento en los contagios por COVID-19. Más de 9.000 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas. Un considerable aumento en los nuevos casos registrados diarios de COVID-19 se presentó este miércoles en el país. El Ministerio de Salud confirmó 9.297 nuevos casos, contagios que se dieron en su mayoría en Bogotá con 2.675, en Antioquia con 1.417 y en el Valle con 1.058. La cifra de fallecidos también aumentó con 183 nuevos decesos, de los cuales 162 son de días anteriores. En cifras generales ya han contraído el virus 1.334.089 personas y han muerto más de 37.100. Considerable también ha sido el aumento de los nuevos recuperados. Hoy fueron reportados 7.988 para un total de 1.225.635. Hoy se procesaron 56.151 pruebas en los laboratorios del país. Y específicamente en Barranquilla, el reporte de más de 1.400 casos de COVID-19 en los últimos 5 días prendió de nuevo las alarmas. En Atlántico fueron 419 casos y desde el 19 de agosto no se superaba la barrera de los 400. Según el alcalde, los indicadores están dentro de lo proyectado. Somos la ciudad que más pruebas está haciendo por habitante y lo que estamos saliendo a hacer es buscar a las personas que pueden estar contagiadas en los barrios donde más puede haber propensidad de contagio. Lo importante es que los barranquilleros se sigan cuidando. Si eso se da, podremos pasar un diciembre tranquilo. La afectación de la primera curva o el primer pico de contagio en Barranquilla fue tan severo que nos permite estar tranquilos durante los próximos meses. En agosto pasado comenzó la reactivación en Barranquilla y desde septiembre pasado no hay ningún tipo de restricciones para la movilidad ciudadana. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que está haciendo uso de un recurso legal para pedir aclaración del fallo que exige reactivar las pruebas para la detección del COVID a los viajeros internacionales. Argumentando que no está desacatando a la justicia sino usando un recurso procesal, el ministro de Salud dijo esta noche que le pidió al juez aclaración a la sentencia sobre la exigencia de pruebas negativas de COVID a los viajeros internacionales, pues considera que hay 5 dudas que el funcionario judicial debe absolver. Una de ellas es cuánto dura la medida y cuál es el criterio epidemiológico para tomarla.
Una aclaración también muy importante es cuál es el alcance de la tutela, en tanto que la tutela es un mecanismo de protección de derecho individual, pero en este caso la decisión del juez es de carácter general y colectivo, afectando la totalidad de la globalidad de las decisiones de salud pública. Apoyando la decisión del gobierno colombiano y hablando desde México, el vocero de la Organización Mundial de la Salud afirmó que la prueba para los viajeros no es necesaria. En los países con transmisión comunitaria, como es el caso actualmente en Colombia, los viajeros internacionales no representan un aumento significativo de casos en el país de destino. Explicó el experto que un individuo se toma la prueba, pero se puede infectar en el curso del viaje y entrar al país como negativo para el COVID cuando en realidad trae el virus. Y la alcaldía de Bogotá lanzó un ultimátum a los comerciantes del sector de San Victorino: o evitan las aglomeraciones o se acaba el tradicional madrugón. Este fue el panorama en el primer madrugón navideño en el popular sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Como si la pandemia no existiera, ríos de gente con y sin tapabocas se tomaron las estrechas calles del centro para aprovechar los descuentos y comprar regalos. Hacerles un llamado a que no vengan la familia completa, que vengan de pronto una persona por familia a realizar sus compras en el centro comercial. La impresionante y riesgosa aglomeración generó que el distrito tomara medidas urgentes de cara al madrugón del sábado, como la peatonalización de las calles 10ª y 11. Además, habrá 200 gestores del espacio público y se cerrará con vallas el perímetro para controlar el aforo. Si no hay cumplimiento de los acuerdos por parte de los vendedores informales y de los vendedores formales, vamos a tener que suspender temporalmente el madrugón. El distrito peatonalizará otras calles para ventas informales en las localidades de Usaquén, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe, San Cristóbal y Antonio Nariño. Mañana se lanzará la primera zona que operará las 24 horas en Bogotá. Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio El Campestre en Cartagena cuando las aguas del canal que cruza su localidad arrastraron a los ocupantes de un taxi que quedó atrapado en medio del arroyo. Por fortuna, fueron rescatados. Como pueden observar, la corriente acaba de arrastrar a un conductor de taxi imprudente que se acaba de ir en la corriente. ¡Ey, por ese lado no! ¡Pelado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pelado! ¿Cómo te vas a bajar por ese lado? ¡Cuidado! ¿Por qué se van? ¡Uy, qué gente esta, vale! ¡Ey, cuidado! ¡Cógala, pelada! ¡Cógala, pelada! ¡Cógala! ¡Cógala! ¡Ay, marica! ¡Ay, nada! ¡Te ahoga! ¡Para allá! ¡Nada! ¡No! Alcalde William Dau Chamat se está dando cuenta del peligro que tenemos aquí en el canal pluvial del Campestre. ¿Dónde? Se ahogó. ¡Cógala! ¡Cógala! ¡Mierda! La niña la sacaron. Sí. Y el muchacho también, ayer lo había. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció un plan piloto para garantizar el regreso a clases en Providencia usando aulas móviles. Así quedaron las sedes de los 3 colegios públicos con los que cuenta San Andrés y Providencia. El paso del huracán Iota dejó inservibles estas instituciones y en el limbo el inicio del año escolar para miles de niños y niñas. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció un plan piloto con aulas móviles para garantizar las clases en febrero del próximo año. Ya ha iniciado el proyecto que generará las aulas móviles que nos permitirán iniciar el año escolar 2021. Según la funcionaria, en diciembre y enero se trabajará en la instalación y adecuación de las nuevas estructuras modulares, que estarán operando mientras se adelantan los trabajos de reconstrucción de los colegios. La idea es habilitar 35 aulas en tiempo récord para beneficiar a 960 alumnos. La Fiscalía investiga a 49 funcionarios de alcaldías y gobernaciones por presuntos actos de corrupción con el plan de alimentación escolar. Las irregularidades en el programa de alimentación escolar persisten, pese a que la mayoría de colegios no funcionan de forma presencial y las raciones de comida son entregadas a los niños en sus domicilios. Según un informe de la Fiscalía conocido por este noticiero, este año ya se tienen abiertas 86 investigaciones por actos de corrupción que van desde sobrecostos en la contratación y la apropiación de recursos del programa, la selección irregular de contratistas, inconsistencias en la entrega de raciones y la falta de calidad de
de los alimentos. La Fiscalía ya tiene en la mira 49 servidores, entre los que figuran 28 que estarían en alcaldías y 21 en gobernaciones. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, las regiones donde más irregularidades se rastrean son Atlántico, Sucre, Huila y Magdalena. Otra de las regiones donde hay más de 6 procesos en marcha por corrupción en el PAE es Santander, donde la Fiscalía detectó que un contratista suministraba raciones con carne de caballo. Precisamente en las últimas horas, un juez le otorgó casa por cárcel al hombre. Pues la Contraloría anunció un acompañamiento preventivo al ICBF, a los contratistas y operadores del programa de canastas alimentarias para menores de edad. El acompañamiento preventivo al bienestar familiar a los contratistas, operadores y manipuladores lo anunció la Contraloría General tras las alertas arrojadas por posibles fallas en el programa de canastas nutricionales lanzado por la pandemia. Un acompañamiento y desde el enfoque preventivo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el propósito de garantizar tanto la oportunidad, la calidad y la cantidad de los componentes nutricionales para nuestros niños. En el programa de canastas nutricionales para beneficiar a niños menores de 5 años y madres gestantes, la Contraloría alertó ya sobre la entrega de raciones a menores fallecidos y acerca de sobrecostos y bajo índice de cumplimiento. La Contraloría General de la República continuará con este seguimiento, donde ha sido fundamental y vital el ejercicio que se ha adelantado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de sus contratistas, de sus operadores, de sus manipuladoras. Para el programa de canastas nutricionales, los recursos asignados ascienden a 4 billones de pesos. En la lucha contra la corrupción, el país sale mal librado, según un informe revelado por Transparencia por Colombia, que analizó lo hecho en esta materia por el gobierno del presidente Duque en 2 años de su mandato. Como antesala al Día Anticorrupción, que se celebra el 9 de diciembre, Transparencia por Colombia rindió un informe sobre 102 acciones anticorrupción lideradas por el gobierno Duque en sus 2 años de gobierno. Hay muchos pendientes. Reactivar la reforma política fue uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y esperamos que se pueda avanzar en los 2 años que queda del gobierno nacional en esta materia, con un énfasis en la transparencia de partidos y campañas políticas. Dice Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, que la pandemia ha desnudado el alcance de la corrupción, la magnitud gigantesca que tiene en nuestro país. Seguir cerrando los riesgos de corrupción en la contratación pública. Vimos a lo largo de la atención a la emergencia sanitaria muchos riesgos y hechos de corrupción que se materializaron en la contratación de bienes, servicios para atender poblaciones vulnerables, para resolver necesidades médicas. Y hace recomendaciones al gobierno nacional para que intensifique las herramientas en la lucha anticorrupción, sin concentrar tanto poder como el que dice ahora ostenta el Ejecutivo. Para prevenir, detectar y actuar contra la corrupción, por supuesto en el marco de la independencia y la separación de poderes, evitando una concentración aún mayor de poder en el Ejecutivo. Dice Transparencia por Colombia que la información ciudadana es fundamental para hacerle veeduría y control a la contratación estatal. Están disparados los delitos cibernéticos en Colombia. Más de 32.000 colombianos han sido víctimas de los delincuentes en la red. Alarmantes son las cifras que deja el ciberdelito en los primeros 11 meses del año. 32.000 colombianos han sido víctimas de los ciberdelincuentes. Esto representa un incremento del 83% respecto al año anterior. El delito que se viene presentando con mayor regularidad es el hurto a través de medio informático, y es cuando usted ve afectado su patrimonio económico y su dinero se pierde a través de Internet. Y es que justamente el hurto a través de medios informáticos en los primeros 11 meses de este año ha dejado 8.028 víctimas. Y la violación de datos personales, que ha tenido un incremento importante también del 158%, y es precisamente apoderarse de esa información personal y con esa información nuestra privilegiada, crear, por ejemplo, perfiles falsos a través de WhatsApp para estafar a la gente y generar estafas de esa manera. Por otro lado, hay alerta entre las autoridades por el drástico aumento de la suplantación de sitios web, otra modalidad que ya deja más de 13.000 personas afectadas y que su porcentaje de aumento es del 300%. En Medellín, las autoridades desmantelaron una banda dedicada a la falsificación de documentos para reclamar los subsidios del gobierno, como el de ingreso solidario.
Tras 8 meses de investigación, fueron capturados por orden judicial 6 integrantes del grupo delincuencial común organizado Cerbero, en los municipios de Caldas, Bello, Itagüí y Medellín. Los integrantes se apoderaban del subsidio denominado ingreso solidario, el cual corresponde a las ayudas humanitarias entregadas por el gobierno nacional. Ellos tenían previamente los listados de los beneficiarios, iban y reclamaban esto, pero eso con complicidad de algunos funcionarios hacían la entrega de esos dineros, de esos subsidios. Se les incautaron 6 tarjetas bancarias, 15 memorias USB, 16 comprobantes de transacciones bancarias y 5 equipos móviles. El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a indemnizar con más de 530 millones de pesos y a ofrecerle disculpas al almirante ya retirado Gabriel Arango Bachi por arrestarlo injustamente en 2008, vinculándolo presuntamente con el narcotráfico. En junio de 2008, el almirante retirado Gabriel Arango Bachi fue detenido por la Fiscalía bajo cargos de concierto para delinquir por supuestamente haber favorecido al narcotráfico, en particular a la organización liderada por Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. El exalto oficial de la Armada, al final del proceso, fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia. Por eso entabló una demanda en busca de que se le resarcieran los daños ocasionados por su privación injusta de la libertad y por los graves señalamientos en su contra. El fallo del Honorable Consejo de Estado, donde después de 8 años de haber interpuesto una demanda por la terrible injusticia a la que fui sometido con mi familia, reconfirma mi inocencia. La Fiscalía, además de indemnizar al almirante retirado con más de 530 millones de pesos, tendrá que ofrecerle disculpas públicas. El caso del almirante Arango Bachi fue adelantado bajo la administración del fiscal Mario Iguarán. La Corte Constitucional, en un fallo de tutela, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen los tratos crueles e inhumanos que estarían recibiendo las mujeres que visitan a las personas privadas de la libertad en la cárcel distrital de Bogotá. En una tutela concedida a 108 personas privadas de la libertad en la cárcel distrital de Bogotá, la Corte Constitucional señaló que el personal de guardia debe abstenerse de someter a las mujeres visitantes a tratos crueles e inhumanos, tales como tocamientos u ordenarles quitarse la ropa. En el fallo, la Corte amparó los derechos a la dignidad, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la honra y al buen nombre, y le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen el posible sometimiento a tratos crueles, inhumanos o degradantes a las mujeres a quienes ingresan o permanecen en ese sitio. Desde luego, cualquier investigación, digamos, bienvenida sea, la vamos a asumir y vamos a mirar qué está pasando. En la tutela, la Corte destacó que están prohibidos los tratos crueles, inhumanos o degradantes durante las requisas a internos y visitantes por jurisprudencia constitucional, tras reconocer que pese a ello, los abusos por parte de la Guardia son una práctica persistente en los establecimientos penitenciarios del país. El senador Eduardo Pulgar fue trasladado desde las celdas del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota de Bogotá. El senador es señalado por la Corte Suprema de Justicia de ofrecer un soborno de 200 millones de pesos a un juez en el Atlántico para que favoreciera a uno de sus amigos en un proceso judicial. Más de 500 minas antipersona fueron halladas por el ejército en un sumergible en Guaviare. Según las autoridades de las minas, serían utilizadas para atentar contra los erradicadores de cultivos ilícitos. Las 570 minas antipersonal fueron halladas al interior de un pequeño sumergible que fue encontrado por tropas de la Brigada 22 en la vereda La Unión del municipio de Calamar, Guaviare. Una infraestructura sobre uno de los caños, la cual contenía más de 500 minas con 160 detonadores eléctricos. Esto iba a ser empleado para afectar a nuestros hombres que se encuentran en tareas de erradicación. El comandante de la 4ª División indicó que el explosivo pertenece a las disidencias de la SAR Frente Primero, al mando de alias Iván Mordisco. Tenemos a todas nuestras tropas motivadas para continuar con el esfuerzo operacional contra Iván Mordisco y Gentil Duarte. Las minas incautadas fueron destruidas de manera controlada por expertos en explosivos del ejército. Familiares de víctimas de los llamados falsos positivos cuestionaron la acción de la Justicia Especial para la Paz en el proceso contra el general Mario Montoya. Exigieron que sea expulsado de esa jurisdicción. Consideran que el paso del proceso a la JEP fue un retroceso que le sirvió al excomandante del Ejército para evitar la imputación de cargos en la justicia ordinaria. Se ha negado definitivamente a decir la verdad, entonces pienso yo que es una persona
que no debería estar en la JEP. Mediante una acción de tutela buscan que la misma JEP corrija las acciones de su sala de reconocimiento frente a este caso. Es un problema de la actuación de la JEP, que está actuando con excesiva morosidad y que no es comprensible ni admisible esos niveles de retraso en la justicia. La defensa de Mario Montoya rechazó esta tutela. La tutela no es el mecanismo idóneo para presionar decisiones de la JEP. Y dos, no existe razón jurídica para iniciar un incidente de expulsión en contra de Mario Montoya, ya que ha aportado la verdad que conoce. Que esa verdad no sea la que quieran oír las víctimas porque requieren que sea Mario Montoya el culpable, lo lamentamos. A Montoya lo comprometen los testimonios de varios de los que fueron sus subalternos. En respuesta a la Comisión de Drogas del Congreso de los Estados Unidos, que considera que destruir laboratorios y confiscar recursos o precursores químicos es más rentable y menos dañino que erradicar coca, el consejero presidencial Emilio Archila reconoció que a largo plazo las vías y la presencia del Estado servirán para reducir los cultivos ilícitos. Como responsable de las estrategias que recomienda la Comisión del Congreso norteamericano, el consejero presidencial Emilio Archila dijo esta noche a Noticentro 1 CNI que todas las herramientas legales son válidas para combatir la droga, pero admitió que la acción social en los territorios tendrá mayor efectividad a largo plazo. Estamos convencidos que en el largo plazo son las vías, es la llegada del Estado lo que va a eliminar las condiciones no solamente para que se den cultivos ilícitos, sino todo tipo de actividades ilegales. Archila considera que es exitosa la estrategia del gobierno de mantener a casi 100.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. A sus 95 años falleció en Bogotá el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar. La información sobre la muerte del padre Alfonso Llano la entregó por medio de su cuenta de Twitter el también sacerdote jesuita Vicente Durán Casas. Hacia las 12:15 de hoy falleció, con 95 años y no por COVID, el padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, hermano, amigo y profesor. El jesuita Alfonso Llano Escobar era un verdadero sacerdote de avanzada, tanto que su leída columna del periódico El Tiempo tuvo que suspenderla hace varios años por orden de sus superiores. Precisamente, en agosto de este año, reapareció en las páginas de ese diario para escribir su última columna. No ha sido fácil vivir 95 años. Los más duros han sido los últimos 10. La vejez trae 1000 achaques. Yo les pido una oración para que yo le sea fiel al Señor constantemente hasta el día en que me llame para estar con Él por toda la eternidad. Hasta su último suspiro, el padre Llano siempre renovó su fe y su amor por Jesús. El Invías anunció el cierre de la vía en el alto de la línea por derrumbes en la zona. Fueron habilitadas rutas alternas. Esta noche quedó cerrado el paso en el alto de la línea, la vía que conduce de Calarcá a Cajamarca, por los derrumbes y deslizamientos que se registran en la zona por cuenta de las lluvias. El túnel 16, una de las estructuras cortas en el tramo de la vía, es el más afectado. El Invías ya dispuso de un plan de acción para la intervención inmediata. No es segura la transitabilidad por ese punto, ya que tenemos más de 100 metros de altura en riesgo, con grandes fisuras sobre la montaña que pueden en cualquier momento generar un desprendimiento sobre la carretera. Se anunciaron las vías alternas para los vehículos que salen de Bogotá hacia el occidente, tomando el Alto de Letras en la vía Honda Manizales, saliendo por la calle 13 y como segunda alternativa por la calle 80 vía La Vega. La EPS Capital Salud se aleja del fantasma de la liquidación. En las últimas horas le fue levantada la medida de vigilancia especial. La Superintendencia de Salud levantó la medida de vigilancia especial impuesta hace 5 años a Capital Salud, la EPS pública más grande del régimen subsidiado en Bogotá. Que la EPS sale de una situación de riesgo. Estamos planeando que a final del otro año ya estemos en números verdes para darle mayor tranquilidad a nuestros usuarios. Esto quiere decir que la EPS no solo aleja el fantasma de la liquidación, sino que puede seguir afiliando a nuevos usuarios. En este momento se levanta esa restricción. Tenemos la solicitud de que podamos no solo afiliar en Bogotá y en el Meta, que hoy se hace, sino también en otros municipios de Cundinamarca y en Boyacá, ¿por qué no? Y tal vez poder incursionar en el régimen contributivo también. Como parte del plan de mejoramiento, Capital Salud eliminó autorizaciones para acceder a 16 especialidades y redujo el tiempo de espera de los usuarios de más de 1 hora a 13 minutos en promedio.
Patrulleros de la policía tuvieron que atender un parto en Chapinero, en Bogotá. Serán los padrinos del bebé. No tengo palabras, es algo que gracias a ellos, porque no conseguimos más ayuda. Y yo decidí ponerlos de padrinos porque se lo merecen. Este es el mensaje que hoy le entrega Yolmari Villegas a los patrulleros de la policía de la localidad de Chapinero, que en las últimas horas la ayudaron a dar a luz. Estaba acostada y de una vez el dolor fuerte fue. Y yo le digo a mi esposo, no llegó al hospital. Su pareja, de manera desesperada, buscó la ayuda de la policía, que en el momento iba dando ronda por el sector de la vía La Calera. Al momento de llegar, pues observamos ya que ella se encontraba en labores de parto, ya se veía cabecita del bebé. Nunca lo habíamos hecho, siempre fue la mano, pues primero de Dios, que nos dio como esa luz para atenderlos. La madre y el recién nacido ya fueron valorados médicamente y se encuentran en perfecto estado de salud. La comunidad retuvo a unos delincuentes que en el norte de Bogotá intentaron hurtar un vehículo en cuyo interior se encontraba una menor. Pese al aumento de la percepción de inseguridad, la administración de la capital asegura que los delitos se redujeron en noviembre. Estos delincuentes fueron golpeados y detenidos por la comunidad cuando pretendían robar un vehículo con una niña dentro en el sector de Cedritos, norte de Bogotá. Abren el vehículo, se encuentran con una maleta, parece que hay un computador. El padre de la menor se había bajado a reclamar un domicilio, cuando los gritos de la niña de 11 años alertaron a los vecinos. Con el apoyo de la comunidad integrante de ese Frente de Seguridad Local, se logra la captura. Pese a este hecho, según el distrito, todos los delitos bajaron en noviembre. No obstante, se siguen presentando 250 hurtos al día. El hurto de personas ha venido cayendo. En el mes de octubre del 39% y en este mes de noviembre del 44%. Aunque la mayoría de los hurtos se están cometiendo en motos, el distrito descarta imponer la restricción al parrillero. Bogotá tendrá un día sin adultos, así lo anunció la alcaldesa Claudia López al inaugurar un colegio en Bogotá. La alcaldesa Claudia López sorprendió con una particular iniciativa. Un día de ciudad, en el que es el día sin adultos y los niños y niñas manejarán la ciudad. La idea, difícil de comprender para muchos, quedará lista este año y buscaría que los niños enseñen a sus padres sobre el uso de la tecnología y el cuidado del medio ambiente. En competencias digitales, en enseñarles a pasar del on y el off, ¿no? Que es más o menos del switch, pues, a cómo usar mejor el celular, cómo usar mejor el computador. El espacio quedó definido en un encuentro que tuvo la mandataria con niños y niñas capitalinos esta semana. El Fondo Monetario Internacional alista el desembolso de $5.300 millones a Colombia de la línea de crédito flexible. Los dineros se utilizarán para financiar la contingencia generada por la pandemia. El Fondo Monetario Internacional cobra a Colombia una comisión por acceso a la línea de crédito flexible, aun cuando los recursos todavía no se han desembolsado. El cupo máximo previsto es de $17.300 millones, pero se espera que en los próximos días se realice un primer desembolso de $5.300 millones. Por tener acceso a estos recursos, el país ya está pagando una comisión de $26 millones al año. El crédito flexible del Fondo Monetario otorga a Colombia un plazo de 5 años con 3 años de gracia. Y sin mayores avances, transcurrió una nueva reunión para tratar de concertar el aumento al salario mínimo para el próximo año. El gobierno espera lograr un acercamiento entre empresarios y trabajadores. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien presidió la segunda reunión de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo, dijo que se están haciendo esfuerzos para acercar las posturas entre empresarios y trabajadores que parecen muy distantes. Las dos propuestas son muy lejanas. Los gremios prácticamente están hablando de un 3%, inclusive menos, y las centrales obreras se casaron con algo
muy fuerte, que es el 14%. En la mesa, las centrales obreras insisten en establecer un salario básico de 1 millón de pesos más subsidio de transporte. Nosotros llamamos al gobierno y a los empresarios que con esas fórmulas viejas y ya trasnochadas con las cuales hemos realizado esta circunstancia, no podemos seguir avanzando. Este jueves deben continuar las discusiones del salario mínimo con opiniones de expertos independientes. El gobierno alista una millonaria línea de crédito para apalancar la recuperación del sector agropecuario el próximo año. Durante el Congreso Nacional Cafetero, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció que el gobierno ya trabaja en la línea de créditos del próximo año para el sector agropecuario. Se contemplan recursos por 1.8 billones de pesos, los cuales se pondrán a consideración de la Comisión Nacional de Crédito. Además, se contará con una partida inicial de 200.000 millones de pesos para la mujer rural. Tengamos líneas especiales de crédito que estén entre los 1.8 billones y los 2 billones de pesos, dependiendo de los plazos, porque para algunas líneas, sobre todo las de inversión, vamos a buscar ampliar los plazos para que los productores agropecuarios tengan liquidez. También anunció que el COMPES cafetero, que establece una serie de estrategias para aumentar la productividad, estará listo en primer trimestre del 2021. La Bolsa Mercantil de Colombia reportó que en noviembre hubo una nueva caída en el índice de precios de los alimentos. El reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia mostró una caída en los precios de los alimentos correspondiente al mes de noviembre del presente año. De esta manera, el índice de precios de productos agropecuarios registró una cifra negativa de 2,95% como consecuencia de una mayor disponibilidad de alimentos en las centrales de abastos del país. En el análisis de la bolsa, el ciclo de lluvias favoreció los cultivos, sobre todo en productos como frutas y hortalizas, lo que mejoró el abastecimiento, presionando a la baja la cotización en las plazas de mercado. Estos productos como frutas, tubérculos, vegetales y hortalizas fueron los que más cayeron en sus precios, además de algunas carnes. Se espera una tendencia similar para el último mes del año, aunque un mayor consumo por parte de los hogares. El presidente Iván Duque instaló hoy la Cumbre Colombia Científica con una invitación a que se use la ciencia como herramienta de progreso y desarrollo para el país. Es la primera reunión de científicos colombianos desde que comenzó a funcionar el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El mandatario nacional hizo énfasis en que en los 27 meses de su administración se han logrado objetivos que marcarán para siempre la transformación del sistema educativo colombiano, comenzando por el aumento de estudiantes en jornada única y la doble titulación. Y a esto también se le agrega que en esos 27 meses de gobierno le hemos brindado a la educación en general, pero a la educación superior, el mayor presupuesto que se haya conocido en nuestra historia. Duque también destacó que ha asignado el mayor presupuesto para el área de ciencia, tecnología e innovación, que serán factores de desarrollo. La Superintendencia de Transporte abrió investigaciones a 20 empresas del sector por presuntas irregularidades en la contratación. La investigación se da sobre 20 empresas que presentaron irregularidades con la contratación de generadoras de carga que no cuentan con los registros correspondientes para la movilización de carga, además de su operación. Hay unos contratos prohibidos, de forma que los generadores de carga y las empresas de carga tienen expresamente prohibido contratar con los vehículos que presenten anotaciones en el RUNT y en el RNC con omisiones en su registro inicial. La entidad fortalecerá su esquema de vigilancia para garantizar la legalidad del sector. La superintendencia continuará con estas campañas de verificación del cumplimiento de las normas en transporte de carga, promoviendo la legalidad en el sector. Las empresas podrían ser sometidas a sanciones económicas y administrativas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.288 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió con una valorización de 35,25% a 9 pesos con 86 centavos. La acción de Fabricato fue la que más bajó con una pérdida de 4,65% a 4 pesos con 72 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 25.000 millones de pesos.
Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.533 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.470 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.267 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 14,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $48 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.145 pesos. En el mundo aumenta la fatalidad causada por el coronavirus en países con brotes descontrolados como Alemania y Rusia, mientras que Estados Unidos reportó el número más alto de fallecidos desde abril. En Alemania, las alertas están encendidas porque la cifra de decesos en el país más poblado de la Unión Europea va en aumento y, de hecho, en las últimas 24 horas registró un nuevo máximo de 487 muertos. Rusia también reportó una cifra récord de 589 fallecidos, el segundo máximo diario consecutivo, con la capital Moscú como el principal foco infeccioso del país. En cuanto a los fallecimientos, Estados Unidos sigue esta línea y con casi 2.600 víctimas fatales en el último día, se acercó al récord de muertes registrado en abril, mientras se proyecta que los decesos se dupliquen en diciembre hasta alcanzar los 70.000. Los casos de COVID-19 en las Américas subieron 30% en un mes, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud. El continente americano continúa siendo el más afectado en todo el mundo y el panorama no es el mejor, según la OPS, que reportó un aumento significativo en el número de nuevos casos en tan solo un mes. In the month of November alone, we had over 6 million new cases reported in the Americas. That is nearly a 30% increase from the numbers at the end of October. En la región, Estados Unidos lidera la lista de naciones más golpeadas por la pandemia, seguido por Brasil, Argentina, Colombia y México. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recortaron el periodo estándar de cuarentena por el COVID, que ya no será de 14 días. El aislamiento ahora podrá terminar a los 10 días si no se reportan síntomas e incluso podría solo ser de 7 días si la persona da negativo en la prueba y no reporta ningún síntoma. El presidente Donald Trump podría usar sus últimas semanas en la Casa Blanca para blindar a su círculo más íntimo de posibles investigaciones en el futuro, según reporta la cadena CNN. El presidente de Estados Unidos se plantea decretar indultos, una de sus potestades ejecutivas, a 3 de sus hijos, Eric, Donald Trump Jr. e Ivanka, a su yerno Jared Kushner, marido de Ivanka, y a su abogado personal Rudy Giuliani. Trump, quien asegura que son noticias falsas, temería, según CNN, a que el futuro fiscal general y el próximo Departamento de Justicia, bajo el gobierno de Joe Biden, lo señalen de manera injusta. Esto se conoce justo cuando el Departamento de Justicia está revisando posibles pruebas de un plan secreto para que funcionarios de la Casa Blanca obtengan un indulto presidencial a cambio de una contribución política sustancial. La ONU eliminó el cannabis de la categoría de drogas peligrosas y reconoció oficialmente sus propiedades medicinales, un cambio con el que se espera promover la investigación con fines médicos, pero que mantiene la prohibición para su uso recreativo. La Comisión de Estupefacientes de la ONU votó para borrar el cannabis del listado de drogas más peligrosas del mundo, en donde figuraba junto a opioides altamente adictivos como la heroína desde 1961. El organismo consideró una serie de recomendaciones de la OMS sobre la reclasificación de la planta de marihuana y sus derivados, para finalmente reconocer de manera oficial sus propiedades medicinales. Se espera que este cambio facilite la investigación con cannabis para tratar graves enfermedades degenerativas y es una victoria simbólica para los defensores del cambio de políticas en la lucha contra las drogas. Colombia apoyó con su voto la iniciativa.
Los diputados israelíes votaron en votación preliminar la disolución del Parlamento. Esto es un primer paso para poner fin al gobierno de coalición formado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Benny Gantz. Y esto podría abrir paso a nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos presentó un nuevo informe sobre la crisis humanitaria en Venezuela. El organismo estimó en más de 18.000 los asesinatos y en 15.500 las detenciones arbitrarias, a lo que se suman 724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019. Además de los delitos de lesa humanidad, la OEA criticó la inacción de la Corte Penal Internacional por no abrir las investigaciones de estos casos. Un tribunal de justicia de África concedió el beneficio de prisión domiciliaria al colombiano Alex Saab. Este beneficio fue otorgado por vencimiento de términos, al que es considerado el testaferro de Nicolás Maduro. Aún se desconoce si Cabo Verde puede apelar o no el fallo. Las mujeres y las niñas representan el 71% de los más de 40 millones de personas víctimas de la esclavitud. Así lo alertó la ONU en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El organismo advirtió que este fenómeno se manifiesta en varias formas, como la servidumbre basada en la descendencia, el trabajo forzoso e infantil, la trata de personas con fines de explotación sexual y el reclutamiento de niños en conflictos armados.